Buenos días con la doctora, buenos días compañeros. Yo voy a exponer la glándula suprarrenal, las hormonas córtico-suprarrenales. La glándula suprarrenal se encuentra superior a los riñones, en ambos lados de los riñones, con un peso aproximado de 4 miligramos, dividido en una corteza renal y una médula suprarrenal. La médula suprarrenal va a trabajar en conjunto con el sistema nervioso simpático, con acción similar a la adrenalina y noradrenalina. Y la corteza suprarrenal va a procesar y sintetizar corticosteroides que son derivados de esteroides. La corteza suprarrenal va a dar dos tipos de esteroides, los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Los mineralocorticoides van a afectar a los electrolitos minerales que están en el compartimiento extracelular, siendo los más importantes sodio y potasio los más alterados. Los glucocorticoides van a causar aumento de la glicemia, metabolismo de lípidos que van a afectar en la función del metabolismo de hidratos de carbono, siendo los más importantes el cortisol y aldosterona en mineralocorticoides y cortisol en glucocorticoides. De estos dos, los más importantes, de 30. La corteza suprarrenal posee tres capas. La primera es la zona glomerular, que corresponde al 15% de la corteza. Esta va a secretar, especialmente tiene células que van a secretar aldosterona gracias a la aldosterona sintetasa, que va a ser controlada por la angiotensina 2 y potasio. Estas van a controlar la secreción de aldosterona en todo momento. La segunda sería la zona fascicular, la zona media, compone el 75% de la corteza suprarrenal. Secreta cortisol y corticosterona, y en pequeñas cantidades también andrógenos y esteroides. Toda esta secreción va a ser controlada por el eje hipotalámico hipoficiario, que a través de la corticotropina, también llamado ACTH. Por último tenemos la zona reticular, la más profunda. Se cree que va a ayudar a la secreción de andrógenos suprarrenales de deshidroepiandrosterona y androstenodiona. A su vez va a ser una pequeña cantidad de estrógenos. Todo esto va a ser liberada por la ACTH, que va a regular la secreción gracias a la hormona corticotropa estimuladora de andrógenos. Todo esto va a llegar a los niveles. La aldosterona va a provocar una hipertrofia en la zona glomerular, y la CTDH va a inducir a la secreción de cortisol y andrógeno, que van a causar una hipertrofia en la zona fascicular y reticular, pero esto no va a causar que genere algún daño a la zona glomerular. Función de los mineralocorticoides. Tenemos la aldosterona como primera parte. La deficiencia de la aldosterona de los mineralocorticoides va a causar una pérdida muy intensa en la parte renal de cloruro de sodio. ¿Qué puede causar esto? Que en 3 días una persona pueda llegar a fallecer, o de 3 a 2 semanas. Primero, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un aumento del ion potasio dentro del líquido extracelular. El cloro y el sodio van a empezar a descender, va a empezar a ocurrir un gran descenso de los niveles sódicos normales. A causa de esto va a ocurrir un gran descenso en el gasto cardíaco. Los glucocorticoides previenen la pérdida por estrés físico y mental de todos los iones, y los mineralocorticoides van a ser necesarios, una inyección, un suministro de esto para que volvamos a los niveles normales. La aldosterona también va a ser responsable del 90% de la actividad de los mineralocorticoides de secreción de corticosuprarrenales. La aldosterona va a ser responsable del 90% de la actividad de la secreción de la de secreción corticosuprarrenal. También el cortisol, pero el principal va a ser la aldosterona gracias a una actividad de mayor a 3000 que el cortisol. El cortisol, en cambio, va a tener mayor afinidad de 2000 veces más rápido en mineralocorticoides.
El, corti- el cortisol va a tener mucha afinidad para unirse a receptores con la misma, gracias a la 11 beta HSD2, que va a convertir el cortisol en cortisona, que ayuda en el efecto redox. Todo esto va a causar una patología si existe una ausencia de la 11 beta H2SD2, que va a hacer que el cortisol puede tener un efecto mineralocorticoideo sustancial, que se va a denominar SMA, síndrome que va a dar a la patología llamada síndrome de exceso mineralocorticoide aparente, que va a tener los mismos efectos si existiera una aldosterona elevada. La aldosterona también va a causar una gran reabsorción del sodio y una secreción del potasio en la parte renal, en la parte proximal del túbulo renal. Va a ayudar a la conservación del sodio en el líquido extracelular y aumenta la eliminación urinaria de potasio. Todo esto va a causar solo la aldosterona. La ausencia de la aldosterona va a causar una pérdida de 10 a 20 miligramos diarios del sodio, o una décima a quinta parte de todo el sodio total que existe en el cuerpo. El potasio se va a quedar específicamente retenido en el líquido extracelular. La aldosterona en una elevación va a causar una hipopotasemia, que va a hacer va a ayudar al transporte de potasio al líquido extracelular. Va a realizar un posible aumento. Este aumento va a ser de un 5 a 15% mayor a lo normal. Va a causar un aumento en la presión arterial de un 15 a 25 miligramos de mercurio. ¿Qué va a hacer esto? Que va a tratar de contrarrestar el exceso. Esto va a ocurrir hasta que se normalicen las pérdidas renales de sodio y agua, que van a causar una hipertensión. ¿Qué pasa cuando la aldosterona está elevada? Va a dejar que surja. Y cuando la aldosterona va bajando, va a causar una deshidratación, porque el potasio se va a ir y el agua al mismo tiempo. Del líquido extracelular va a haber una deshidratación del líquido extracelular, una hipovolemia que conduce a un shock circulatorio. Una aldosterona elevada va a ocurrir una hipopotasemia, que va a ser un transporte del potasio que va a favorecer la aldosterona el transporte de potasio a las células del organismo. Pero cuando el sodio baja a menos de la mitad, va a ocurrir una debilidad muscular, una alteración en la transmisión de potenciales, que va a causar una falta de aldosterona, y el potasio nuevamente se va a elevar, va a más de 60 o 100% de lo requerido. Va a causar una toxicidad cardíaca grave, que va a hacer que las contracciones y la rítmica vayan fallando. Va a conducirnos a una insuficiencia cardíaca. Y en cambio, cuando el hidrógeno va a estar intercambiándose, nos va a llevar a una alcalosis. La aldosterona también va a realizar un favor de transporte de sodio y potasio en glándulas sudoríparas, glándulas salulares y en la absorción intestinal. Mayormente va a conservar sal en el organismo en las glándulas sudoríparas por un exceso de excreción. Lo mismo va a ocurrir cuando se excrete demasiada saliva, y una absorción intestinal muy grande en el potasio, en especial en la parte del colon, donde va a ser muy importante para que no se pierda y no genere más cosas. El cloruro sódico, al no ser absorbido, va a provocar una diarrea, va a dañar el organismo, va a provocar la pérdida pérdidas salinas al organismo. Cuando ocurre una falta de la aldosterona en la parte intestinal, va a ocurrir que no se van a reabsorber ni agua, ni cloruro, ni ningún otro ion. Ahí es cuando ocurre los efectos genómicos. Estudios han demostrado que la aldosterona va a tener efectos genómicos de una duración de 45 a 20 minutos, que esto se va a deber al tipo de gen que va a ir realizando la formación. Ahora, también se ha demostrado que tiene efectos no genómicos de pocos segundos, incluso de pocos minutos a segundos, que van a depender del tipo de unión.
Un ejemplo de esto sería el aumento de la formación del AMP cíclico en las células musculares lisas de los vasos y en las células del epitelio de los túbulos conectores, que va a ocurrir en menos de 2 minutos. En otras células va a ocurrir que va a ayudar favoreciendo al sistema de segundo mensajero de fosfato. En otros va a ayudar en el sistema de segundos mensajeros de fosfatodilinositor. Los efectos no genómicos realizan una transformación, una traducción. Estudios demuestran que la aldosterona posee efectos genómicos de duración larga, de 45 a 20 minutos. Esto se debe al tipo de gen. Y efectos no genómicos de pocos, de minutos a segundos. Esto se debe al tipo de unión que va a requerir para realizar sus enlaces y la acción. Un ejemplo sería el aumento de la formación de monofosfato cíclico o AMP cíclico en células musculares lisas y en células epiteliales de los túbulos colectores renales, que van a realizarse en menos de 2 minutos. También va a ayudar en la transducción y en la traducción de células en algún tipo de célula, como en el sistema de segundos mensajeros de fosfatodilisol. Por último tenemos la regulación de la aldosterona, la cual va a tener Por último tenemos la regulación de la aldosterona, que va a tener como principales vías el control de electrolitos, el control del líquido extracelular, los volúmenes sanguíneos y la presión arterial, siendo entre ellos la elevación del potasio en el líquido extracelular va a aumentar. También la angiotensina 2 en el mismo líquido extracelular. El aumento de iones de sodio va a hacer que se baje levemente los iones, la aldosterona, pero no va a causar nada grave. Y la ACTH. Lo que mayormente va a tener influencia va a ser el sistema de renina-angiotensina, que como principal base va a tener el aumento de la secreción de potasio, y la presión sanguínea y arterial se van a ver muy afectados al tener una alza. Ajá.